Buscadores, saludos. Saludos y bendiciones. La flor de loto, buscadores, es una imagen cargada de simbolismo. Y una de las primeras palabras que acuden a mi mente al hablar de esta imagen es la palabra paz. La flor de loto nos transmite paz, pero habría que preguntarse de dónde nace la paz que esa flor de loto vive. A lo mejor la flor de loto vive la paz porque ha dominado al río, porque ha impuesto al río su discurrir, la velocidad, la limpieza, o, por decirlo así, la suciedad que ese agua debe portar. A lo mejor la flor de loto con disciplina, con fortaleza, con fuerza de voluntad, con conocimiento, ha podido dominar al río. Y de ahí nace su paz, de esa victoria sobre el río. O a lo mejor la flor de loto vive la paz porque no ha vencido el río, pero se ha vencido a sí misma. Acepta al río, vence a su miedo, vence al desasosiego, vence a la culpa y en esa victoria sobre sí misma acepta el río tal y como es. Quizás el mundo que me rodea, el mundo, de hecho, del que soy parte, no deba ser cambiado por mí. Quizás mi victoria no sea conseguir que mis padres, mis hermanos, mi pareja, que mi sociedad, que mis dirigentes sean como yo quiero que sean, sino poder transformar la verdadera arcilla que me ha sido entregada. La verdadera arcilla que me es entregada no es la arcilla de los demás. La verdadera arcilla soy yo. Yo soy la arcilla en la que debo trabajar. Yo soy la arcilla que debo dar forma para vivir la paz. No debo cambiar al otro. No debo conseguir que mis dirigentes, mis gobernantes, hagan o dejen de hacer. Debo vencer a mi miedo. Debo vencer a mi dolor, a mi sufrimiento, en cierta manera, para poder vivir la paz. Y esa victoria tiene que partir de una palabra, aceptación. Acepto la realidad que estoy viviendo. Acepto el mundo tal y como es. Acepto a mi familia tal y como son. Y desde esa aceptación transformo mi realidad. Pero transformar mi realidad no quiere decir te voy a cambiar. Transformar mi realidad quiere decir me cambio a mí mismo. Y cambiándome a mí mismo, fluyo armoniosamente con aquello que acontece. Cuando el río viene revuelto, la flor de loto se adapta. Cuando el río viene cenagoso, la flor de loto se adapta. Cuando el río viene tranquilo y limpio, la flor de loto se adapta. Quizás deba hacer yo eso, adaptarme a la realidad. No pretender que la realidad se adapte a mis deseos, a mis necesidades, a lo que yo considero que es bueno o que es adecuado. Quizás en muchos sentidos uno de los grandes secretos de la vida sea ser como esa flor de loto, aceptar lo que estoy viviendo y fluir. Muchas veces, desde la creencia de que yo sé lo que es mejor para la gente a la que quiero, intento cambiarles. Intento cambiar la sociedad que vivo para que ocurra esto y no ocurra lo otro. Intento cambiar a mis vecinos y a mis amigos. Y no trabajo en la arcilla más valiosa que tengo. No siembro en el único terreno verdaderamente fértil que me ha sido entregado, yo mismo. Las semillas de luz y de conciencia que porto tienen que ser sembradas primero en mí, antes de que puedan germinar y dar fruto en el otro. No puedo sembrar en el otro y no sembrar en mí mismo, y esperar que haya una cosecha. No. Para que haya una cosecha pródiga, tengo que sembrar en mí antes de nada. Si yo aspiro a vivir la paz, y es una aspiración legítima y necesaria en estos días, debo recordar, en cierta manera, un cuadro. Un cuadro que una vez vi en un lugar. Ese cuadro representaba una tormenta. Al fondo, en última distancia, por decirlo así, en la lejanía, se podía ver como un viejo barco de madera se quebraba bajo el envite de unas olas gigantescas. Se podía intuir el dolor, el miedo, la desesperación de los marineros. El cielo negro se rompía bajo unos rayos tremendos que provocaban verdadero espanto. Las olas eran gigantescas y la escena de gran dramatismo. En primer plano había un arrecife, y sobre el arrecife el acantilado. Un acantilado batido por el viento, golpeado por el mar,
y en ese acantilado un pequeño nido. Y en ese nido una madre, que con sus alas protegía a sus polluelos. Les protegía, les alimentaba. Curiosamente, ese cuadro, que en cierta forma transmitía dolor y desasosiego, a mí me transmitió paz. La paz de quien está centrado en su camino. La paz de quien es capaz de olvidar lo exterior para centrarse en lo interior. La paz de quien sabe aislarse del mundo que le rodea para poder cambiar el mundo interno. Yo solo tengo poder, capacidad, posibilidad auténtica de cambiarme a mí mismo. Soy yo la arcilla en la que debo trabajar. Muchas veces nos podemos llamar unos a otros hermanos, buscadores, trabajadores de la luz, distintas palabras, distintos conceptos. Yo creo que en el fondo somos artesanos. Somos artesanos que trabajan una materia prima, una arcilla que nos ha sido entregada. A mí no me han entregado al otro para que le cambie. A mí me han entregado a mí mismo para que pueda cambiarme. Y es el enfoque que creo en cierta manera más adecuado. En un momento en que el miedo arrecia, en un momento en que la incertidumbre se hace cada vez más presente, debo intentar dejar de dominar el mundo para dominarme a mí mismo. Y dominarme no quiere decir juzgarme, ni castigarme, ni reprocharme. Quiere decir que me amo, que me acepto, que me apruebo. Pero desde todo ello, honrando a quien he sido, me permito ser una persona nueva. Me permito vivir un nuevo presente desde una nueva identidad. Y esa es mi gran victoria, dejar partir el ayer, para vivir el presente, para que la persona que yo he sido con sus limitaciones, a la que honro, a la que agradezco, parta y pueda nacer en el hoy una persona más libre, más valerosa, más sabia, una persona con mayor responsabilidad y mayor poder. Mi victoria no está en cambiar el mundo, está en cambiarme a mí mismo. Y es una victoria a la que todos deberíamos en cierta manera aspirar. Muchas veces focalizo mi atención en el otro, en ser el salvador, en ser el cuidador de quien me rodea. Pues no voy a ser ni salvador ni cuidador, pero sí puedo aspirar a ser sanador, sanador de mí mismo. Y desde esa sanación mía, poder ofrecer una mano respetuosa a quien me rodea. En un mundo, en cambio, en un mundo lleno de miedo y lleno de incertidumbre, muchas veces nos sentimos impulsados a cambiar la sociedad, nuestros dirigentes, lo que ocurre. Creo que cuando el río se revuelve, cuando hay corrientes fuertes y el agua está cenagosa, es cuando la flor de loto más debe volverse sobre sí misma. Cuando más debe esforzarse en conocerse, en dominarse, en vencerse, pero siempre desde la aprobación, el amor y el respeto. No puedo vencerme a mí mismo desde la ira, la culpabilidad o el reproche. Vencerme significa darme el derecho a crecer, darme el derecho a dejar partir el ayer, darme el derecho a liberarme de bloqueos y limitaciones. Pero esa victoria es una victoria desde el amor, no desde lo que llamaríamos el reproche. No reprocho al Alberto que fui el haber sido así. Amo quien he sido. Y desde ese amor me permito cambiar. Y cuando yo cambio es cuando cambia verdaderamente aquello que me rodea. Mirad, somos una fuente de energía, una fuente de vibración que, por decirlo así, emana 24 horas al día, 365 días al año. No hay un momento en que yo deje de emanar como fuente. Pues en ese emanar vibración puedo emanar miedo o puedo emanar amor. No se trata de que emane miedo o emane amor solo media hora al día o que pueda controlarlo durante 10 minutos. Se trata de lo que estoy aportando a mi mundo durante todo mi día, incluyendo cuando estoy dormido. Cuando yo trabajo en cambiar lo que me rodea para poder alcanzar así la paz, estoy trabajando desde el miedo, desde la necesidad de control. Estoy trabajando desde una vivencia de sufrimiento en la incertidumbre. Cuando trabajo en aceptar aquello que me rodea,
en sanarme a mí mismo, ahí estoy empezando a trabajar desde el amor. Y cuando yo cambio desde ese amor, ayudo de una u otra forma a cambiar a quien me rodea. Le ayudo con mis palabras, con mis actos, con mis omisiones, con mi ejemplo, con mi vibración. Hoy, más que nunca, creo que hay que insistir en el concepto de sanarme y no en el concepto de salvaros, aquellos que me rodeáis. ¿Qué es lo que puedo aportar yo? Yo principalmente aporto una vibración que emana de mí. Y esa vibración no puedo concentrarla solo en media hora de meditación o de lectura, no. Son 24 horas al día. Pues yo espero que de mí mane amor, que mane tolerancia, solidaridad y respeto. Y así me convertiré en una estrella que brilla y acompaña el camino de quien me rodea, y no en un abismo negro lleno de miedo y de oscuridad, que en cierta forma arrastra a esa dinámica de miedo a quien le rodea. El camino de la vida es en muchas ocasiones incomprensible, o al menos así nos lo parece. Muchas veces es incomprensible porque pensamos, analizamos el camino desde el miedo y desde nuestras creencias de cómo debería ser. Yo hoy quiero trabajar en liberarme de creencias, en liberarme de expectativas y en liberar a quien me rodea de mis expectativas acerca de cómo ellos deben sentir, amar, actuar, pensar, hablar. Me concedo el derecho a ser libre. Me concedo la verdadera libertad para ser tal y como soy, para no quedarme atrapado en el ayer y evolucionar hacia un presente más pleno y un mañana prometedor. Pero también concedo el derecho a la libertad a quien me rodea. Concedo el derecho a liberarse de mis expectativas, de mis miedos, de mis imposiciones, del yo sé lo que te conviene. Me concedo el derecho a no seguir atado a mi rol de te voy a salvar, te voy a cuidar. Me concedo el derecho a la libertad del rol del salvador, del rol del cuidador, pero también te concedo el derecho a liberarte del rol de la víctima. Cuando yo creo que es mi responsabilidad cambiarte, cuando creo que es mi responsabilidad que, por decirlo así, tu camino sea como yo creo que tiene que ser, porque yo sé lo que es mejor para ti, ahí te estoy victimizando. Ahí estoy colonizándote en muchos sentidos a un nivel intelectual y espiritual. Como yo sé mejor que tú mismo lo que tienes que vivir, como sé mejor que tú mismo lo que te conviene, lo que necesitas, como yo tengo más conocimiento o estoy más preparado, te voy a salvar de ti mismo para que vivas según mis propios criterios. Tengo derecho a la libertad, a no asumir papeles que no son para mí, a no asumir roles que no son para mí. Y tengo derecho también a no responsabilizarme de tu camino. Tengo derecho a mi libertad y también te facilito el que tú seas libre. Me libero del papel de salvador, de cuidador, y te ayudo a que te liberes del papel de víctima, aquel indefenso que siempre necesita que yo le ayude, que yo sea quien le custodie o quien le dirija en la vida. Es un tema difícil muchas veces el saber cómo puedo crecer y al mismo tiempo cómo puedo ayudar, pero la verdadera ayuda siempre radica en mi propio crecimiento. Cuando me focalizo en el exterior, en cambiarlo, en ayudar, y olvido focalizarme en mi interior, estoy sembrando una semilla vacía. Para que la semilla se llene de un auténtico valor, tengo que sanarme a mí primero. Tengo que cuidarme a mí primero. Tengo que darme el derecho a una evolución plena. Hoy me gustaría simplemente dejaros con esta reflexión. La flor de loto no impone al río cómo debe ser su naturaleza. No impone al río ser rápido o lento. Lo que hace la flor de loto es adaptarse al río del que ella forma parte. En este río del que hoy formo parte, tal y como es, me permito ser feliz. Me permito estar en paz
Me permito aceptar a este río. Y no me esfuerzo tanto en cambiarle, ni me esfuerzo tanto en dirigirle, ni me esfuerzo tanto en decirle cómo tiene que bajar, si con mucha o con poca agua. Acepto a este río. Y en esa aceptación de mí mismo y del mundo del que soy parte, en esa aceptación nace el cambio. Me permito cambiar. Para vivir una mayor paz, para vivir una mayor felicidad, me permito cambiar. Y cambio desde la aceptación. Y trabajo en mi propio cambio, antes que volcarme en trabajar en el cambio de quien me rodea. Solo cuando cambio yo, pueden cambiar mis espejos. Si hoy estoy asustado por una circunstancia externa, aunque esa circunstancia cambie, mañana mi miedo encontrará otra forma de manifestación. Si hoy me preocupa una crisis, mañana me preocupará otra. Para que esto no sea una cadena que me ata constantemente, lo que tengo que hacer es sanar mi propio miedo. Sanando mi propio miedo es cuando dejaré de estar asustado y podré vivir en paz. Si me planteo vivir en paz solo cuando la realidad responda a mis expectativas o deseos, la paz siempre será una palabra que se alejará de mi vida, una aspiración a la que nunca podré llegar. Pues me permito vivir en paz. Tal y como esté el mundo hoy, tal y como sea, me permito vivir en paz. Buscadores desde el amor, en libertad y respeto, gracias. Gracias y bendiciones.